Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Es para mí un gusto y un privilegio tener la oportunidad de reencontrarnos en este espacio entre bibliotecas con Tere Ochoa, un espacio de tiempo para conocer el rostro humano de las bibliotecas, de quienes forman parte del trabajo en ella, así también de conocer y adentrarnos un poco más al tema de la vida de los libros. Creo que este espacio nos permite reflexionar, además la oportunidad de conocer a grandes personalidades, hombres y mujeres, que han dedicado gran parte de su vida, de su trayectoria, de su profesión, tanto del amor a los libros como de este ejercicio y conocimiento de lo que es a las bibliotecas. Y hoy pues tenemos un programa de lujo. Y digo de lujo porque créanme que nos acompaña una gran amiga, la doctora Brenda Cabral Vargas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Brenda, bienvenida, mucho gusto en que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho porque realmente el ser parte de este proyecto entre libros y hablando de bibliotecas y sobre todo me siento muy honrada porque aquí la diputada María Teresa Ochoa Mejía pues siempre ha mostrado un gran interés en la parte del libro, de las bibliotecas, de los lectores y este acercamiento que se puede dar desde el ámbito bibliotecario a la sociedad, porque creo que eso es lo que requerimos, cómo la biblioteca puede llegar hasta cualquier ciudadano. Entonces Sí. veo que esta parte y este interés del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano por las bibliotecas, pues se los agradecemos mucho que consideren la importancia de la profesión, pero también de las bibliotecas. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito más sobre esto. Claro, cómo no. Muchísimas gracias, doctora. Mira, tuve el privilegio de conocerte hace un mes. Increíble, se pasa el tiempo rapidísimo en un evento espléndido ahí en la 63ª jornadas de bibliotecología de la AMBAC, de la Asociación Mexicana de Bibliotecas, ¿no? Asociación Civil, en un evento en el cual se conjuntó el arte, donde se encontró talento de personalidades de amor y fundación, de reconocimiento al talento de hombres y mujeres, y además en un espacio espléndido, ¿no? Y que además acompañados del coro ahí de Zapopan, que la verdad fue muy grato ver cómo en un espacio como son las bibliotecas puede abrirse al público, y yo creo que eso es algo espléndido. Después de haber vivido un ejercicio como el de la pandemia en la cual todos nos regresamos en casa, hoy creo que nos da la gran posibilidad de reinventarnos, ¿no? De reinventarnos y de cómo compartir y convivir esas artes escénicas, cómo vivir entre el espacio del aroma de los libros, de esos pasillos en los cuales, bueno, pues cumple una gran misión de comunicación, de información, de historia, de conocimiento hacia la sociedad. Así es que, pues para mí es un placer, y si me permiten, quisiera presentar a la doctora formalmente, haciendo énfasis en parte importante de lo que es su currículum, de la trayectoria que ella tiene. Y si me permites, querida doctora, pues voy a permitirme leer parte de tu semblanza, Gracias. ¿no? Bueno, pues nuestra amiga, la doctora Brenda Cabral Vargas, ella es licenciada, maestra y doctora en bibliotecología y estudios de la información por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora titular A en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, con línea de investigación en recursos y espacios digitales. Sus publicaciones son alrededor de 50, entre las que pueden mencionarse artículos de revistas, tanto de investigación como de divulgación, entre las que destaca la publicación en el libro La educación a distancia
vista desde la perspectiva bibliotecológica. Entre sus últimas publicaciones puede mencionarse el capítulo titulado Transcurrir por el Colegio de Bibliotecología en el libro conmemorativo del 60 aniversario del Colegio de Bibliotecología. Organización y sistemas de automatización para bibliotecas jurídicas en el libro El futuro de las bibliotecas y los servicios de información jurídicas de México. Curaduría de contenidos para archivos y el libro publicado en 2019, Recursos y medios digitales de información, elementos teóricos y de su uso desde la bibliotecología. Ha impartido cursos y cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía de la Secretaría de Educación Pública y en diversas universidades, tanto públicas como privadas del país desde 1992. Y más recientemente, en el 2019, la coordinadora doctora Brenda Cabral Vargas solicitó cambio de nombre del Colegio de Bibliotecología ante el Consejo Técnico de la Facultad, mismo que fue aprobado el 25 de junio de 2021 para quedar como Colegio de Bibliotecología y Archivología. Queridos amigos, pues es el momento de ceder y como ven, toda su trayectoria, toda esta gran carrera da pauta para poder preguntar muchas de sus grandes experiencias, sobre todo del quehacer de una figura de la biblioteca en el proceso de reincorporación de las actividades a una ahora concluida la pandemia. Pues es un privilegio, querida Brenda, bienvenida, y pues nos gustaría adelante que nos platicaras un poco precisamente acerca de cómo ha ido esta reincorporación, ¿no? Ahora a la vida pública, vamos a decirlo, a la vida dinámica, a como estábamos acostumbrados, pero creo que reinventados y además creo que en un ejercicio de reflexión interesante para la sociedad. Sí, claro, muchísimas gracias. Pues sí, creo que esta pandemia nos sirvió para pensar de otra manera, hacer llegar los servicios, porque los bibliotecarios no se quedaron ahí esperando a que se solucionara este problema de salud, sino realmente se pusieron a innovar en servicios, a pensar cómo podían hacer llegar los libros, la lectura y otras cosas, sobre todo de información, a los estudiantes y a los usuarios en general. Les voy a mostrar una presentación que les traigo, sobre todo porque me gustaría que se pudiera ver, después de la pandemia, se tomó mucho en cuenta lo que era la biblioteca social. Y en este sentido me gustaría explicarles un poquito, bueno, hay unas palabras que se me hacen muy interesantes, sobre todo de la importancia del libro y la biblioteca y que el destino de muchos hombres pues dependió precisamente del haber tenido o no una biblioteca en su hogar. Y esto vemos desde las posibles bibliotecas particulares que podemos tener. Entonces, vemos que las bibliotecas son espacios o escenarios de una importancia para el desarrollo en general de la sociedad, por los servicios, pero también por esa intención comunitaria y compromiso social que se puede tener dentro de las propias bibliotecas. Esos serían algunos de los temas que voy a tratar en esta charla con ustedes, hablar un poquito de esta biblioteca social, cómo poder llegar a ella, la parte de la gestión y la innovación que nos llevó la pandemia durante este encierro que tuvimos y creo que todos tuvimos que ser creativos para seguir trabajando. El bibliotecario también como este gestor de la biblioteca social y de una comunidad en general. Pero ¿por qué o cómo llegamos a una biblioteca social? Bueno, pues principalmente me gustaría mencionar que una biblioteca social pues es financiada con el erario público, son todas las bibliotecas públicas que conocemos o algunas bibliotecas comunitarias de algunos municipios. La sociedad pues les exige y reconoce como parte de su derecho de acceso a la información. Todos queremos o todos necesitamos información para nuestras actividades
Y algo que también es muy continuo y se da dentro de una biblioteca es esta interacción con su personal, también no nada más como poder ser el vínculo con los libros o con los materiales que se tienen dentro de la biblioteca, sino también en muchos casos ser como un formador, un educador dentro de la propia biblioteca mediante talleres o actividades que se dan, por ejemplo, en la hora del cuento o en otro tipo de actividades que se realizan dentro de las bibliotecas. También hemos buscado dentro de las bibliotecas soluciones ante la exclusión social y vemos que es un derecho dentro de las bibliotecas para tener un bienestar. Sentirse parte de una comunidad, reducir también de muchas maneras problemas sociales, problemas de salud, mejorar la vida de las personas. Todo esto se puede dar dentro de una biblioteca porque se pueden dar actividades que las encaminen. Por ejemplo, hay en algunas bibliotecas públicas y a veces hasta algunas bibliotecas universitarias que se ponen de acuerdo en algunos proyectos con las propias comunidades para hacer, por ejemplo, un huerto familiar, para hacer algunos cursos de capacitación, que a veces van hasta de cómo hacer un currículum para poder obtener un trabajo. Entonces, son muchas maneras de poder solucionar o reducir algunos problemas. Ser una biblioteca social es también responder a estos cambios en la organización de los grupos humanos. Podemos ver también hay muchos fenómenos dentro de la sociedad, pero entre estos fenómenos y que se pueden subsanar de alguna manera está la migración, la marginación, por ejemplo, esta brecha digital que en algunos casos muchas personas no pudieran tener acceso, por ejemplo, a buscar alguna información o a Internet, pero es dentro de las bibliotecas donde a veces se puede tener este acercamiento y a veces hasta este conocimiento de cómo utilizar una computadora que a veces ellos no han tenido, pues de alguna manera. En algunas bibliotecas comunitarias muy apartadas se dan cursos de cómo utilizar la computadora, cómo hacer búsqueda de información a través de Internet, pero también identificando realmente fuentes confiables, porque sabemos que en Internet pues no todo es cierto. Así es. Dentro de estas bibliotecas se da un aprendizaje permanente, pero siempre considerando estas necesidades socioculturales. Se tiene también una mayor prestación de servicios y se da siempre un acompañamiento de integración social. A veces puede ser mediante grupos de apoyo. Por ejemplo, más adelante les voy a explicar de la biblioteca humana, que es una parte también de integración social. Aquí hay un consejo de cooperación bibliotecaria que desde 2017 propuso que se podía realizar ciertos servicios también dependiendo del tipo de personas, que podía ser las personas que buscan empleo, las personas jubiladas, algún nuevo habitante en una ciudad, personas que empiezan una familia o personas que comienzan una vida independiente. Identificar el tipo de personas o el comportamiento de los usuarios para también hacerles llegar como la información pues más precisa y más pertinente de acuerdo a estas necesidades que se van dando. La biblioteca social actúa muchas veces con algunos escenarios que puede ser como un albergue para refugiados, puede servir como este espacio en algunos casos como en Tijuana, algunas bibliotecas nos estuvieron platicando, bibliotecas públicas, que servían como un albergue para todas estas personas que venían de Nicaragua, de Honduras, y que muchas veces se les daba hasta cierta información, cursos de inglés, y algún otro pues apoyo que pudieran requerir. También dentro de las bibliotecas se ve mucho lo del gobierno electrónico, porque mucha de la documentación o trámites que se tiene que hacer con el gobierno, pues ahora ya está a través de sus portales y muchas veces hay personas de la tercera edad que ni idea tienen de cómo llevar a cabo este tipo de trámites y dentro de las bibliotecas pues se da este tipo de apoyo.
También la construcción de algunas comunidades o de plataformas abiertas en las cuales se generaron sobre todo durante la pandemia y todavía se continúa con algunos clubes de lectura, los cuales también ayudaron muchísimo a las personas que estaban deprimidas o en algunos momentos ya aburridas de estar todo el tiempo en su casa, a tener como alguna cercanía con algunas personas, poder leer libros y pues muchas cosas que les ayudaron en esos momentos. Vemos que las bibliotecas tratan de ver que sea importante ubicar a la biblioteca como el eje de una comunidad. Y pues no es sencillo concebir a la biblioteca como parte de una sociedad, porque muchas veces, pues la gente en general, pues a veces no se acercan. Sin embargo, esa es la labor del bibliotecario, ya sea de una biblioteca pública, de una biblioteca universitaria, de cualquier tipo de biblioteca, acercarse a sus usuarios. No es esperar a que algún momento puedan llegar y solicitar información o requerir algo. Ahora contamos con tantas redes, redes sociales, medios de difusión que podemos posicionar a las bibliotecas y podemos realmente hacerlas como un eje central dentro de una comunidad. Y vean cómo las bibliotecas humanas, que era lo que les platicaba, permite tejer lazos entre la propia comunidad en la cual se pueden compartir problemas, se comentan historias que pueden servir a otros como buenas prácticas o a veces también para poder salir de momentos de depresión, porque se pueden compartir momentos similares. Entonces, ¿qué es una biblioteca humana? Pues es una persona que tiene conocimiento de algún tema en particular o una problemática y que se pone así como si fuera un título, la hora en que va a estar esa persona, sobre qué tema va a hablar y un objetivo en particular. Entonces, si a alguien le interesa, es como una cita y llega uno y empieza a platicar y a conversar, a interactuar con esa persona. Entonces, es muy interesante porque también pueden ser diferentes temas que se pueden narrar y es como el compartir el uno con el otro. Estas bibliotecas humanas fue una iniciativa danesa, pero fíjense que ya se ha tratado de aplicar en muchas de las bibliotecas de México. En la Vasconcelos, por ejemplo, fue un caso que una de las bibliotecas que yo tengo conocimiento y en el cual, bueno, se convierte en cada uno de los miembros de estos grupos de biblioteca humana, se convierten en libros humanos que regularmente se conversa como durante 30 minutos y se intercambia pues información sobre algún tema en particular. Este espacio de diálogo donde se pueden leer a otras personas en lugar de libros, o sea, se comparten, se interactúa, enfrentan prejuicios, se erradica la violencia, se puede cambiar el pensamiento porque a través del diálogo, bueno, dan a conocer algunas cuestiones interesantes que transforman al otro al estar escuchando historias. La importancia también de esta biblioteca social recae en su potencia para el desarrollo comunitario, o sea, en una comunidad mejorarla, sus buenas prácticas, la cuestión de, por ejemplo, de su situación económica y muchas otras cosas más. Entonces aquí, principalmente Colombia, Holanda y otros países, se ha dado mucho esto de la biblioteca humana, pero también esta parte de ser la biblioteca un espacio para la solución de problemas, conflictos. Y a veces, fíjense, con el préstamo a domicilio vean dos casos importantes de cómo el libro puede cambiar ciertas situaciones de alcoholismo, de violencia, de conflictos. Vean, por ejemplo, en Holanda, con el préstamo a domicilio, se redujo, déjenme ver, se redujo el consumo de alcohol en el fin de semana. Otra cuestión en Colombia, mediante los parques biblioteca, se ha canalizado la percepción del conflicto y ha servido también de albergue, porque había muchos grupos en conflicto dentro de una propia comunidad que a veces llegaban a una violencia extrema de hasta matar a otros. Entonces, realmente se pudo solucionar esto mediante las bibliotecas.
Y esto nada más se los pongo aquí, no es para, bueno, para alguien que le interese cómo llegar a una biblioteca social. Bueno, se lleva a cabo proyectos desde la biblioteca, o sea, los bibliotecarios, pero esto es de acuerdo con los propios usuarios, no es lo que yo pienso que a mi comunidad le puede servir, sino se empieza a trabajar un proyecto en conjunto con la comunidad, se buscan colaboradores, o sea, quién puede participar a lo mejor en la difusión, quién puede poner carteles, a lo mejor hasta las mismas personas de la comunidad dice, yo trabajo en una escuela, te pego carteles a la entrada, yo trabajo en un mercado, te los pongo también ahí los carteles. Entonces se convierte en un espacio de colaboración, de sumar fuerzas, de ser un espacio de reflexión, de debate, de participación. A veces a lo mejor al bibliotecario no se le puede ocurrir una idea, pero entre todos empiezan a encontrar soluciones a problemas, se promueve el compromiso de los trabajadores, de la responsabilidad social, se crean también espacios dentro de la biblioteca flexibles, amables, sugerentes para también atraer al público, la propia biblioteca, y se generan diferentes canales de comunicación porque se está creando un equipo. Entonces todo el mundo dice, no, pues yo participo. ¿Y qué generamos con esto? Pues vean, se promueve una sociedad más comprometida, más justa y se empieza a reivindicar el carácter público de la biblioteca. ¿Por qué? Porque realmente lo ven como un espacio, como un bien común para todos. Realmente todos participan y vean, aquí todo el mundo está, bibliotecas para todos, todo el mundo quiere participar, conoce nuevas formas y soluciones para poder llevar a cabo planes que sirvan para todos. Este es un caso de un ejemplo de una biblioteca social que se llamaba Reconstruir. Es un espacio creado por Ricardo Mestre Ventura y en el cual, bueno, pues se trató de hablar, ahí se ubica en el centro de la Ciudad de México, cuenta con más de 3,000 libros, de los cuales más de 800 son de anarquistas. Algunos son muy viejos y todo, pero ¿qué fomentó? Bueno, que fuera un espacio de reflexión, cuestiones filosóficas, en la que a lo mejor se iba a divagar, pero era muy bonito porque hasta se llevaban su café y empezaban a platicar de algunos libros que ahí se tenían en esa biblioteca, se empezaba a filosofar, se sacaba a veces hasta notitas en un boletín que ellos mismos generaron. Entonces son como cosas que permiten el intercambio y participación hasta de temas que alguna comunidad les puede servir. Yo ahorita puse este caso de anarquistas, pero puede ser de novelistas, de cuestiones de deporte, o sea, podemos hacer partícipes a nuestra comunidad. Y bueno, aquí les pongo otra cuestión que tiene que ver con la gestión de las bibliotecas, porque todas las bibliotecas, ahorita he estado hablando como muy en particular de la biblioteca pública, en algunos casos la universitaria, porque deja pasar a mucha comunidad en general, por ejemplo la UNAM, la universidad, la Benemérita Universidad de Puebla también hace muchas actividades, a veces hasta cine, y empieza a establecer, vincula el cine con los libros que se tienen sobre el cine y hace ciertas actividades que permiten, bueno, conservar la parte cultural, pero también sirve como para hacer una cuestión formativa para la sociedad contemporánea, ¿sí? O sea, de difusión, de información y de formación. Entonces, vean, ¿quién no quiere estar en una biblioteca así tranquilo, en una tarde apacible leyendo un libro, a estar en la calle con el tráfico, el smog? Y bueno, estas bibliotecas invitan y sobre todo, bueno, si se tiene un servicio adecuado en el cual se les dé una atención, pues lo más, bueno, de acuerdo a las necesidades, bueno, pues van a irse muy contentos los usuarios. Aquí nada más quiero hacer hincapié en que una biblioteca no se puede o no se debe pensar como una biblioteca depositaria, sino siempre pensando en una biblioteca servicio, en la cual siempre esté el bibliotecario y la biblioteca a la disposición de las comunidades. Pero también, fíjense, algo interesante, sabemos que debe tener servicios, pero
¿por qué no una biblioteca actividad? Eso es otro concepto que se está llevando mucho ahorita a cabo, en el cual está centrada en las actividades de la comunidad, que era lo que yo les decía, o sea, en ver de qué manera la biblioteca puede hacer partícipe a todos, ya sea en una biblioteca escolar, pues invitar a sus docentes, a los aprendices, si es una biblioteca pública, pues a la comunidad en general. O sea, tenemos que hacer actividades que vean y cambien la percepción de la biblioteca. O sea, estaríamos pensando en las bibliotecas de la sociedad del siglo XXI. Y en esta biblioteca estaríamos poniendo todo nuestro interés, no nada más en la parte presencial, sino también en el entorno virtual. También podemos dar servicio y actividades por parte, por medio del internet o del chat o cuántas líneas o formas o medios tenemos ya para hacer llegar la información. Y vean, algo que podríamos hacer en una biblioteca, pues sería ver películas como en el cine, pero aquí podríamos también conversar con los propios usuarios y después de ello podríamos hacer a lo mejor alguna actividad de relacionarlos con algunos libros, ya sea de esa temática que trata, o si tenemos el libro en el cual vimos la película, pues también llévense el libro que tiene más información diferente al de la película, ¿sí? Entonces también podemos, y vean, muchas veces salen y ven este tipo de actividades, también se pueden dar algún tipo de música, hacer algunas actividades, por ejemplo, de baile, de meditación, pero fíjense, no nada más es hacer la actividad, sino también irla vinculando por una parte. Ah, bueno, ¿a ti te gusta el tai chi o te gusta la meditación? Ya que terminan de hacer su actividad, miren, tenemos todos estos libros sobre meditación que te pueden mejorar tu actividad el día de mañana. Entonces, vean cómo podemos irlos vinculando con actividades que a ellos les gusta, pero haciendo de la biblioteca una segunda casa, un espacio en el cual van a poder compartir sus gustos, la parte de hacer sus tareas, la formación, aprender más y también satisfacer sus necesidades de información. Debemos tener en las bibliotecas también algo más que libros, o sea, porque ahora pues sabemos que los niños o los jóvenes pues les gustan también ver mapas, ver fotos, o sea, otro tipo de materiales. Crear, también jugar. Vemos que en muchos casos, muchas bibliotecas también tienen unas pequeñas ludotecas en las cuales, por ejemplo, el saber ajedrez les despierta también mucha esta parte del pensamiento crítico, que es muy importante despertar en los niños. Y vean aquí esto y vemos que los libros están a un ladito. Ahí podemos tener libros de ajedrez. Vean, podemos también generar actividades de música, por ejemplo, los viernes y después tener libros de guitarra o de algún otro tipo de instrumento o dar cursos también de música para los niños. Fíjense cómo dentro de la biblioteca se está convirtiendo en un espacio de colaboración que de hecho en la nueva ley en la Ley General de Bibliotecas, ya no se ve a la biblioteca nada más como biblioteca, sino también como un centro cultural. Y aquí estamos viendo mediante esto que les estoy comentando, cómo vamos hacia allá mediante este tipo de actividades que estoy mencionando. Entonces, podemos poner hasta un ciclo de conciertos, por ejemplo, puede ser de música de cámara, en la cual se pueda ver Mozart, se pueda ver a Beethoven, o sea, una serie de músicos y empezar a generar este interés en nuestra comunidad, aprender idiomas. Sabemos que muchas personas no pueden tener esta cercanía con los idiomas porque algunas escuelas pues sí son muy caras. Ahora ya tenemos muchas aplicaciones como Duolingo o algunas otras que nos permiten pues esto, pero ¿por qué no un laboratorio de conversación, por ejemplo, con alguien que haya estado viviendo en Estados Unidos o en Francia y que pueda compartir y servir de diálogo dentro de la propia biblioteca? Para todo lo que vengo comentando, tenemos que innovar.
innovar en la biblioteca porque tenemos que generar pues diferentes espacios, ya no, si queremos tener un espacio para que sea de talleres o de cursos, bueno, pues tenemos que generar pues espacios adecuados. Quizás hay bibliotecas muy chiquitas, pero que tenemos que idearnos para que estos espacios se puedan dar quizás en diferentes horarios. Entonces, para ver lo que es la innovación o llegar a la innovación, pues tenemos que tener ideas creativas, pero no nada más es tenerlas, sino empezar a generar acciones para llevarlas a cabo. Y vean, por ejemplo, ¿qué es ser creativo y qué es ser innovador? Alguien puede ser creativo, pero salta, genera ideas y está como saltando de ideas. Un innovador salta, pero aterriza, o sea, aplica todo lo que está pensando, todas estas ideas creativas, las va aterrizando y por eso ya se convierten en una parte innovadora. ¿Sí? Entonces vean cómo la innovación es el proceso de generación y aplicación de las ideas creativas, pero en un contexto específico. Por eso yo les decía, quiero llevar a cabo toda esta biblioteca como un centro cultural, pues tengo que innovar y tengo que cambiar. Entonces, vean, esta nada más es un diagrama que les pongo donde vienen una idea de cómo se puede llevar a cabo un diseño de innovación en el cual se exploran conceptos, se enmarcan soluciones, se tiene un sentido de intención, pero se debe de conocer a la gente y su contexto. Por eso no es lo mismo hacer actividades para una biblioteca ahí muy apartada, a lo mejor en una comunidad donde se pesca, que en un lugar donde se tiene a lo mejor fábricas. Entonces, por eso es muy importante el conocer el contexto. Ahora bien, para la innovación bibliotecaria es muy importante ya sea el producto, el servicio o la actividad que vamos a llevar a cabo. ¿Y qué involucra? Pues va a involucrar la parte de educación, de investigación y de tecnología. Porque si yo digo, bueno, quiero aplicarlo dentro de una biblioteca, bueno, debo de conocer, debo de investigar cómo está el contexto, pero igual conocer sobre las tecnologías que se están dando y que me pueden servir para innovar. Y vean, esta sería la anatomía de un innovador que se puede dar dentro del bibliotecario, pero también de las personas que participan en estos proyectos, que puede ser la capacidad de relación, la alta perspicacia, la libertad, la flexibilidad, la curiosidad y profundidad. Y vean, por ejemplo, en la parte de profundidad quiere decir que llega a analizar completamente la realidad desde el mayor rigor. O sea, realmente conoce lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Entonces empezamos a ver aquí algunas cuestiones del ejercicio profesional. Ya voy viendo entonces el bibliotecólogo. Ahora ya vimos la biblioteca, cómo debe de ser, qué debe de hacer. Ahora, ¿cómo debe de ser ese bibliotecólogo que va a llevar a cabo, o bibliotecario que lleva a cabo todo esto? Pues debe jugar un papel cada vez más trascendente, como este agente de cambio, o sea, innovador, porque primero debe estar continuamente acercándose a la información, estar alfabetizado informacionalmente, pero también debe estar conociendo diferentes cosas, ¿sí? Tiene que ir más allá de lo que sus funciones tradicionales le exigen, o sea, dar el servicio, prestar, no, debe de ir más allá, con todas estas actividades que yo les comentaba, y debe dirigir a los usuarios en medio de la inmensa selva de información. ¿Por qué? Porque podemos decirle al usuario, sí, tú sabes que Internet te puede dar muchos libros, pero la biblioteca te va a dar el libro que tú necesitas, realmente el que va a satisfacer tu necesidad de información. Y aquí vemos, por ejemplo, algunas de las acciones que debe de hacer un bibliotecólogo, principalmente involucrarse socialmente, organizar eventos como el de la Biblioteca Humana, averiguar y respaldar estas necesidades sociales de la población, pero sobre todo mantener enlaces y redes de cooperación con instituciones afines. Por ejemplo, para mí, ¿cuál sería una institución afín? Pues una universidad, una escuela, toda la comunidad que me rodea y que me puede, un centro cultural a lo mejor también. O sea, conocer, pero tener estas redes de cooperación.
¿Y cuál es el papel, nuevamente pregunto, del bibliotecario? Pues, además de conocer las tecnologías, apoyar en la creación, acceso y recuperación de la información, el poder impactar en el quehacer de toda una comunidad, debe de tener aprendizaje permanente. ¿Por qué? Porque siguen saliendo tecnologías, modos de educar, de formar, nuevas aplicaciones tecnológicas, por lo cual debe de estar en un continuo aprendizaje. Debe conocer, bueno, esto no quiero así a fuerza el idioma inglés, pero por lo menos tener conocimiento, porque muchas veces, sobre todo, pues pueden llegar algunas personas de otros lugares y regularmente por lo menos se pueden identificar con algunas palabritas en inglés. Es importante. ¿Cuál sería un reto importante, sobre todo para la bibliotecología y para la biblioteca? Tener este reconocimiento social. Pero yo creo que este reconocimiento social lo puede obtener en la medida en que la propia comunidad vea la importancia de la biblioteca y la importancia del bibliotecario. Cómo puede transformar a una comunidad para bien, cómo puede solucionar o minimizar algunos de los problemas sociales que se tienen dentro de la comunidad, pero también algo que se debe de tener es esta autopercepción de la biblioteca, este impacto social que puede tener, pero también académico, y que pueda ser como este gerente de la información. O sea, cómo la gestiona, cómo se la hace llegar, qué cambios se pueden dar a través de la información. Esto lo puse como un ejemplo de reto individual, porque hay muchos retos generales, pero por ejemplo, un reto individual y que a veces podríamos tenerlo nosotros como esta cercanía con el sector editorial y de la información, que a veces tienen muchos problemas de por qué la gente no lee, pues yo le podría tener este vínculo, este contacto con el sector editorial y decirle, bueno, vente a presentar tu libro, tráete al autor y quizás al final, pues muchos de la comunidad pueden comprar el libro y nos puede donar el libro para que se quede en la biblioteca y seguir haciendo una difusión. Creo que siempre estos lazos de compartir y siempre el que podamos ganar de ambas partes es muy importante. ¿Qué vamos a conseguir también con todas estas actividades y con el sector editorial? Le debemos de solicitar, pues siempre tratar de desarrollar un pensamiento crítico en nuestras comunidades, ¿sí? O sea, que no se queden con lo que dice Internet, sino realmente que se vuelvan gente crítica, que analicen, que vean si realmente la información que le estamos haciendo llegar es lo que yo creo que sería una de las principales actividades a llevar a cabo en cualquier tipo de biblioteca, el generar un pensamiento crítico en los usuarios y en la comunidad en general. Otro de los retos es saber trabajar de manera interdisciplinaria con pues, diferentes ámbitos, en este caso el ámbito legal, el ámbito social, cultural, económico. Pero vean, tenemos muchos otros retos, yo nada más se los voy diciendo, mantener un equilibrio entre el acceso y el derecho a la intimidad, porque muchas veces también nos dicen, bueno, vas a dar información, pero ¿qué tanto este derecho a la intimidad o la parte de... Esto se los comento porque muchas veces en la biblioteca llegan y nos preguntan, oiga, disculpe, tal persona ha venido a consultar en la biblioteca. Entonces tendríamos que saber entre darle información y este derecho a la intimidad, de que la gente a lo mejor no puede querer que sepan que se encuentra ahí leyendo, porque a lo mejor se va media hora en la hora de su trabajo y a lo mejor lo perjudicamos, no sé, cualquier cosa, pero yo creo que sí tenemos que identificar entre el acceso y el derecho a la intimidad. Y aquí les pongo algunos otros retos que a veces sí es importante, sobre todo en cualquier bibliotecario, el autodominio, la adaptabilidad, la comunicación y sobre todo la empatía. Algunos otros retos como este del Open Access y el acceso abierto, que creo que esto también ha traído un montón de discusiones, sobre todo ahorita con lo de el depósito legal, con esta parte de que se tienen que entregar tantos libros electrónicos como libros impresos. Pero ¿qué pasa entonces si
muchas de las personas de las editoriales se han negado a esta parte del acceso abierto. Y al donar su libro, ellos piensan que ya se quedaría en forma de acceso abierto y ya nadie les compraría sus libros. Entonces, también esto es un reto para las bibliotecas o para los bibliotecarios. ¿Qué hacer? ¿Realmente convencer a las editoriales de la importancia del acceso abierto? ¿O de qué manera también podemos generar diferentes formas de que puedan ser consultados sin que ellos tengan problemas financieros por subir o dejar algún libro de manera libre, ¿sí? Aquí, bueno, son algunas otras cosas que podríamos tener como retos, como los derechos de autor, favorecer la reutilización de datos, que muchas veces hay investigaciones muy importantes que han dependido del gobierno, o sea, financieramente, y que a lo mejor los datos que se obtuvieron de una investigación pudieran servir para dar pauta para otras investigaciones. Entonces, vean, si esto fue con dinero público, pues también la reutilización de los datos deberían de ser libres en acceso a libre y que pudieran estar dentro de una biblioteca. ¿A qué me refiero, por ejemplo, a reutilización de datos? Pueden ser investigaciones, por ejemplo, de cuestiones de la industria farmacéutica y que eso a su vez pudiera servir para generar nuevos servicios, nuevos productos en salud, qué sé yo, esto sería un ejemplo, pero ¿por qué no reutilizar datos que ya están ahí y que pudieran generar nuevas investigaciones o nuevas publicaciones? ¿Sí? Serían muchos retos que ahí nada más les fui poniendo como muchas ideas porque creo que las bibliotecas y los bibliotecarios tenemos muchos retos. Y vemos cómo el bibliotecólogo, el bibliotecario, pues tiene este compromiso social, les decía, de formar ciudadanos críticos, reflexivos, analíticos, que la biblioteca sea un lugar de inclusión y de encuentro, donde podamos encontrar un lugar donde convergen personas de todos los tipos de culturas y en los cuales se pueda dar la tolerancia. Somos el cambio. Yo eso estoy segura. Las bibliotecas y los bibliotecarios podemos ser el cambio. Debemos de defender el valor de la disciplina ante los creadores de políticas públicas a través de cabildeos. Yo ponía esto, es necesario que sean los bibliotecólogos quienes estén a cargo de instancias de gobierno relacionadas con el ecosistema bibliotecario. O sea, muchas veces las bibliotecas o centros o espacios en donde se maneja libros, se gestiona la lectura, pues sería importante que por lo menos, si no es en el puesto principal, pero que sí existan diferentes profesionales con conocimientos de qué hacer, cómo llevar a cabo actividades como tal las que les estoy diciendo, dar cursos de habilidades informativas, que eso les va a servir a cualquier profesión y en cualquier actividad. Cómo buscar la información, en dónde buscar, a través de cómo citar, cómo generar nuevos conocimientos. Yo creo que esto es muy, muy importante. Y aquí les pongo que desde que debemos generar espacios, tenemos que volver a reforzar nuestra visión y valorar todo lo que podemos aportar a nuestra profesión. Yo creo que tenemos mucho que aportar, pero no nada más a nuestra profesión, sino a todas las profesiones y a toda la comunidad en general. Y yo como conclusión, que más bien serían como reflexiones finales, yo diría que la biblioteca debe ser un espacio social que se compromete a este bienestar, no importando el tipo, o sea, el tipo de biblioteca, porque puede ser cualquier tipo de biblioteca especializada, escolar, pública, universitaria, y que aunque por lo general esto siempre se le aplica a la biblioteca pública del espacio social, pero yo creo que el espacio social debe ser dentro de cualquier tipo de biblioteca. Creo que la mayor aportación que puede tener una biblioteca es este desarrollo comunitario. La lectura, la cultura, la alfabetización informativa, creo que siguen siendo muy importantes para todos los campos, o sea, para el empleo, para la integración, para mejorar la economía, para mejorar la violencia y los problemas sociales.
Creo que la biblioteca es un respaldo para las necesidades de la gente y se debe buscar el cambio permanente. La docencia, la investigación y el ejercicio profesional necesitan estrechar su interacción con la sociedad. Yo creo que no nada más quedarnos a veces de manera aislada, sino debemos ya de llegar a la sociedad. Debemos defender los derechos humanos, propiciar el crecimiento de un país a través de la suma de todos los que viven en una comunidad, con la finalidad de ir eliminando las desigualdades que generan pobreza y afectan al conjunto de la población y no solo a los que directamente la sufren. Todo esto puede lograr una biblioteca dentro de la sociedad. Y bueno, aquí, bueno, son varias de las referencias que ahí elegí, pero bueno, ahí les pongo también mis correos para si tienen algún comentario, alguna otra cosa más, pues me gustaría también ahí compartirlos y fue como un acercamiento también para ver cómo realmente sí la biblioteca puede tener impacto dentro de la sociedad. Muchas gracias, María Teresa. Pues muchas gracias a ti, querida doctora. Mira, sin duda creo que ha sido toda una provocación escuchar toda esta presentación tuya, una magnífica presentación, realmente ahondar sobre conocer qué es la biblioteca social, sobre todo que a mí lo que me encantó dentro de toda tu presentación es ver que la biblioteca tiene vida, que no nada más es espacio donde vas de reflexión, de meditación, de ir a brevar del conocimiento de un libro, sino hoy debe de convertirse en ese espacio de interacción con la sociedad. Y fíjate que apenas hace el fin de semana comentaba con uno de y aquí lo traigo a colación, con uno de mis hermanos, que él es un fanático de la música clásica, que le gusta y es de los que no falla con sus bolos a ir a comprar antes cuando era toda la temporada de conciertos y todo, y estábamos casualmente hablando de esta comisión de bibliotecas y algo que me decía, y tocó el tema precisamente de la biblioteca Vasconcelos, que decía es que mira, independientemente que puede convertirse en esa biblioteca con vida, creo que aparte podría ser hasta sustentable. Y ahí es donde vamos, porque si bien es cierto, tú lo mencionabas, que es financiado por el erario público, muchas veces por los municipios y a veces honestamente no se quieren ni preocupar, es un espacio que tienen porque ya heredaron las bibliotecas, porque son municipios que alguien se preocupó en su momento y creó 39 bibliotecas, por así decirlo, y dicen, bueno, es que tenemos 39 bibliotecas, ahora hay que ver el personal. Y no se trata de eso, se trata de decir, bueno, este es un espacio vivo, este es un espacio que puede convivir y compartir con la comunidad, este es un espacio de aprovechamiento, ya lo vimos, maravilloso, o sea, yo ya estoy viendo cómo en cada una de las bibliotecas pudiera generarse alguna de las diferentes actividades. Y creo que personas como tú, tan comprometidas, tan metidas en esto, es como nos pueden ilustrar y hacernos imaginar que podemos ser disruptivos, que podemos generar, y esta es la preocupación desde la bancada naranja, a ver, ¿qué hacemos? Porque si las personas son lo más importante para nosotros, ¿cómo decirles que tienen estos espacios donde después de precisamente una pandemia en la cual, bueno, se diversificó, se dinamizó y creo que fue uno de los sectores en los cuales en un principio hubo miedo, pero después todo el mundo recurrimos al recorrido virtual, al concierto, a la lectura, al intercambio, a los clubes, pero siempre pequeños, ¿no? Y esta es una forma de cómo abrir a la sociedad, decirle, haz tuyos todos estos espacios. Creo que tenemos mucho que aprender de ti. Este espacio entre bibliotecas está convirtiéndose en eso y es lo que queremos, que sea un espacio donde la sociedad después pregunte, que no nada más sea un ejercicio de hablar, sino
que se retroalimente de las preguntas, de los comentarios, de los usuarios, de las personas que están dando cuenta que lo más importante es poner a su servicio estos espacios, ¿no? Entonces, créeme que yo te decía que podría ser sustentable en el siguiente sentido. A lo mejor pueden ser conciertos patrocinados o pueden ser conciertos pagados. Eso por un lado. Puede ser un centro donde se dé para las empresas, no lo sé, convenios donde muchas veces los talleres, las capacitaciones se andan rentando salones en hoteles, en algunos otros espacios, pero estar en un recinto como una biblioteca creo que también pudiera ser. Y aquí hay algo muy importante. Yo en ti veo esa visión, esa visión de futuro, esa visión de compromiso social, esa visión de integración, que no necesariamente todos lo tienen. Entonces, ¿cómo hacer que esta visión permee y se lleve a todos estos personas que son los bibliotecarios o que son los encargados pues tener a su responsabilidad estos espacios, ¿no? De cómo transmitirle a la sociedad. Y yo creo que aquí es donde de la mano es como podemos hacerlo, ¿no? Ustedes con su profesionalismo, con sus conocimientos, con todo este know-how que ya lo tienes muy bien hecho, y entonces como nosotros le decimos a todas estas personas que son por las que nosotros estamos ocupando un espacio de decisión donde estamos incidiendo con nuestras determinaciones en las condiciones que la sociedad tenga, que decirles, bueno, pues creo que en esto la sociedad, el espacio legislativo y ustedes también desde este espacio de dirección es la forma como podemos cambiar en este país, porque de eso se trata. Hablabas de Colombia, hablabas de Suecia o de Noruega, que son países avanzados y que la sustentabilidad también de convivencia con su población es algo muy importante. Entonces, a mí me dejas muchos retos, te felicito y me gustaría, para cerrar, nos hicieras una última reflexión de todo esto. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría? Y cómo, ¿con qué te quedarías de esta conversación para poderle decir a la sociedad, miren, aquí estamos y esto es lo que tenemos para ustedes? Bueno, pues yo como reflexión final diría que debemos de empezar ya, aunque sea con un granito de arena, a hacer acciones para llevar a cabo esta biblioteca que yo me imagino para este siglo XXI y que... 22 ya. O 22, ya, bueno, me digo para el siglo XXI, bueno, que estamos en el año 22, pero Claro. ya el siglo XXI, lo que sí yo no pensaría, muchas veces nos quedamos mucho como en la parte de planeación. Yo me quedaría, hay que empezar a trabajar, hay que empezar a hacer acciones para llegar allá y pues aquí estamos todos los bibliotecarios, bibliotecólogos, pues muy dispuestos. Desde la asociación precisamente también podemos encaminar mediante todas las secciones que tenemos secciones para la lectura, para lo que sería, por ejemplo, la parte de habilidades informativas, la de los objetivos de desarrollo 2030, que también hacia allá podemos hacer mucho. Entonces, cada una de estas secciones que está trabajando ya puede ir trabajando en conjunto con ustedes para ir dando como ideas de manera colaborativa. Entonces, estamos ya listos, de hecho, para empezar a hacer acciones. Si ustedes quieren, yo con eso me quedaría. No hay que seguir planeando, ya hay que empezar a actuar, porque si no, pues el tiempo vuela y al rato, pues no habremos hecho nada. Mira, tan estamos ya entrando en acción que este espacio precisamente surge precisamente de la necesidad de comunicar y de decir es que existe todo esto, es suyo, háganlo suyo,
¿no? Y yo creo que también las personas, los ciudadanos están ávidos de encontrar precisamente como ese estímulo, ese detalle, decir, mira, pues a lo mejor, como dijiste, a ti te gusta el teatro, a ti el cine, a ti la cocina, a ti la mecánica, a ti lo que sea, pero vas a encontrar algo que te atrape, que te guste y que además se convierta en ese servicio activo entre la comunidad, que ya no pasen y están solas las bibliotecas y solamente por una tarea o una cosa así, y entran al teléfono, al internet, y como dices, ni siquiera la certeza de ser una información. Y yo creo que esto cuenta conmigo, se me ocurren varios acciones y la prueba está en que tú entraste en acción, porque abriste esos espacios, se hizo exposición, se hizo concierto, se hizo una disertación, en fin, muchas cosas más, que eso es lo que nos invita. Y si no teníamos ni siquiera la más mínima, nada más de pasar y ver ahí que está una enorme biblioteca, ya hubo ese atrevimiento adicional de traspasar la puerta, de conocerla, de viajarla, de vivirla, de olerla, de disfrutarla. Y pues con personas como tú, querida Brenda, que está al frente, créeme que para mí es un gusto, un privilegio, y pues por supuesto que replicamos tus redes, por supuesto que replicaremos aquí e invitaremos a las personas que nos escuchan, que nos vean en este canal. Seguiremos difundiendo la información, invitándolos a que nos dejen sus comentarios, a que nos dejen sus reflexiones, y por supuesto, vaya desde aquí nuevamente una felicitación, un saludo, mi reconocimiento y pues un cariño por esta gran labor que realizas. Ay, no, gracias. Pues yo también quiero agradecer porque no cualquiera voltea a ver bueno, a la profesión, a los bibliotecarios, ver a la biblioteca como una oportunidad para la solución de todo esto. Entonces quiero también agradecer muchísimo a la diputada Ochoa, porque realmente desde ir hasta Guadalajara con nosotros, acompañarnos, estar en la inauguración, que fue pues un honor también para nosotros, y el ver que realmente se están interesando por nosotros, por lo que podemos hacer, y ya se están generando estos lazos desde la parte de comunicación, porque, bueno, mucha gente no conoce qué hay en las bibliotecas que se puede hacer, y creo que esto va a ser un espacio para que muchos puedan acudir, y vamos a empezar por ahí, que yo creo, como ella dijo, ya estamos empezando, y esto es un ejemplo muy claro. Muchas gracias. Pues al contrario, gracias a ti, tuve la oportunidad hasta de cantar el himno de la bibliotecología. Entonces, pues para mí es un gusto, un privilegio, y amigos, pues muchas gracias por acompañarnos a este espacio de biblioteca, entre bibliotecas con Tere Ochoa. Les saludamos y esperemos próximamente tener la oportunidad de poder tener a alguien más que nos ilustre, que nos comparta de su vida, de sus experiencias, de sus saberes, de su conocimiento y sobre todo de su pasión y amor por lo que hacen. Muchas gracias, un abrazo, querida Brenda, hasta luego, hasta la próxima.